Estas palabras de Jesús de hoy son palabras muy fuertes. Por una parte, teológicamente, Jesús se está equiparando a Dios, porque Él mismo es Dios, ¿no? Es uno de los evangelios donde, o mejor dicho, con los cuales se fundamenta la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y también la divinidad de Jesús, ¿no? Esto que es muy importante entenderlo, saberlo, que Jesús, como el Padre y como el Espíritu Santo, es Dios, lo que todos sabemos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Él mismo lo revela así. Esto que es importantísimo también nos deja una enseñanza profunda. Fijaos que al final del Evangelio dice Jesús: yo no hago nada por mí mismo, sino que no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me ha enviado. Recuerdo de pequeño, tal vez algunos de ustedes también le decían sus abuelas, sus padres: con Dios no se juega, ¿no? Y nos educaban con un cierto temor a Dios, temor en el sentido sano, ¿no? Con Dios no se juega. Y al leer todo este evangelio, siempre pues nos recuerda a la autoridad de Jesús, ¿no? Se está autoproclamando, nos está revelando que es Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo, pero también nos revela otra cosa, que este Dios, siendo Dios, no es un Dios absoluto que hace lo que le da la gana, sino que busca la voluntad de Dios, busca la voluntad de su Padre. Y es aquí donde podríamos meditar nosotros para que lo podamos llevar a la vida práctica, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios? Además, se lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, cuando llegamos a esa parte: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muchos creen que esto significa: hágase tu voluntad en la tierra y que se haga también en el cielo. No, significa: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allí en el cielo. Estas son las palabras con las que finaliza Jesús: yo no busco mi voluntad, busco la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y parte de la voluntad de Dios es desapegarnos de las cosas, expropiarnos de las cosas. Es decir, ser discípulo de Jesús, ser apóstol de Jesús, seguir a Jesús, es ser todo de Él. Toda nuestra voluntad es de Él. Aquel que busca sinceramente a Jesús, aquel que le quiere amar de sincero corazón, sabe que con Dios no se juega. Sabe que hay que darle todo, no una parte, sino todo. Es decir, expropiarnos de lo que tenemos. Serán muchas veces cosas físicas, materiales, serán cosas de valor sentimental, de valor afectivo, todo. Por ejemplo, si yo estoy apegado a los bienes materiales, ¿verdad?, eso me impide hacer la voluntad de Dios. Si yo estoy apegado a afectos, sentimientos, pensamientos, ideas, eso me impide hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que imitar a Jesús, que hoy dice: yo en nada busco mi voluntad, yo busco siempre la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, hay que pedirle a Jesús: Señor, ayúdanos a desapegarnos. Por ejemplo, con los bienes materiales. No es malo tener bienes materiales,
Lo malo es estar apegados a ellos. Y cuando llega el momento de la prueba económica, el momento de las vacas flacas, entonces yo no desespero, porque mi corazón no está apegado a eso. Obviamente lo sufro, obviamente me duele, obviamente llega un momento en que pues no hallo qué hacer, pero como la Virgen yo no pierdo la esperanza, porque ya me he expropiado, o sea, ya mi corazón no estaba apegado a eso. Con las cosas sentimentales, por ejemplo, a un ser querido, amas a tus padres, a tus madres, a tu madre, perdón, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, ¿no? Pero si realmente amas con todo tu corazón a Dios, no estás apegado a tus seres queridos. Y así cuando llega el momento del dolor, de la muerte, lloras, por supuesto, es normal, el dolor es sagrado, pero no desesperas. Señor, porque tú me lo diste, porque tú me lo quitaste, bendito sea el nombre del Señor. Yo no estaba apegado a mis seres queridos, mi corazón estaba apegado a ti, Señor, y me duele porque se ha ido, y me duele porque le está ocurriendo tal cosa, pero yo confío en ti, Señor. Por ejemplo, también cuando llega la prueba inesperada, las cruces inevitables, ¿no? Como mi voluntad, Señor, ya es tuya, como me he expropiado de mi voluntad es tuya, yo no desespero. Acepto esta cruz con dolor, por supuesto, pero con esperanza, con confianza en ti, Señor, porque tú no me abandonas, porque mi voluntad está puesta en la tuya. Esto es lo que hoy nos enseña Jesús, que mi voluntad concuerde con la voluntad de Dios, que mis sueños, que mis ilusiones, que mis proyectos concuerden con los sueños, con las ilusiones, con los proyectos que Dios tiene para mí. Señor, soy discípulo tuyo, pero ya no vivo yo, como dijo San Pablo, quiero que tú vivas en mí. Solamente así, queridos hermanos, podemos cumplir lo que hoy Jesús dice: yo no busco en nada, y nada es nada, en nada mi voluntad, busco la voluntad de mi Padre. En las cosas materiales, en los afectos, en los sentimientos más íntimos, en las ideas, todo, Señor, en todo quiero que se haga siempre tu voluntad. Pues que el Señor nos dé esta gracia de irnos viendo cada vez para adentro y decirle al Señor: no quiero fallarte en nada, y cuando te falle, Señor, pedirte perdón. Pues que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie.